If f, if f, if f. Si f de x es igual a 3x registro natural cuadrado 4x, queremos encontrar las primeras, segundas y terceras funciones derivadas. Lo primero que debemos reconocer es que la función dada es un producto de dos funciones. Desde tenemos 3x cuadrados x registro natural 4x. Para encontrar nuestros derivados, debemos aplicar la regla de diferenciación del producto dada aquí. O si queremos encontrar el derivado de fxg con respecto a x, esto será igual a fxg' más gxf', o podemos decir que el derivado es igual a la primera función x el derivado de la segunda función más la segunda función. X el derivado de la primera función. Solo mirando la función dada, dejamos la función f igual 3x cuadrada, y dejamos la función g igual registro natural 4x. Aviso que la función g es una función compuesta, por lo que al encontrar g' tendrá que aplicar la regla de cadena. Comience a escribir la regla del producto para encontrar el primer derivado. Tenemos f' of x es igual a fxg' más gxf', donde la primera función x al derivada de la segunda función más la segunda función. X el derivado de la primera función. Aviso como no hemos encontrado cualquier derivado. Tomamos la regla del producto. Así que ahora volveremos y encontrar el derivado aquí y aquí. Y luego encuentre el producto y simplemente. Ahora tenemos f' de x igual 3x cuadrados. Ahora para encontrar el derivado del registro natural 4x, necesitamos reconocer que esta es una función compuesta, así que dejaremos la interfunción igual o así en este caso u igual 4x para encontrar el derivado del registro natural u con respecto a x, esto será igual a 1x'. Así que el derivado sería 1 4xx el derivado de 4x, que sería 4 más registro natural 4xx el derivado de 3x cuadrados. Así que lo multiplicaremos por el exponente, que nos daría 6 sustrato 1 del exponente. Así que nuestro derivado es 6x. Ahora vamos a simplificar. Aviso esto es 4 so 4 simplifica a 1, y tenemos 3x cuadrados x 1x. Así que uno de los factores de x se simplificará. Esto simplificará a 1, esto simplificará a x al primer. Así que este primer producto es solo 3x. So f' de x igual 3x. Y aquí tenemos más 6x registro natural 4x. Necesitamos ser cuidadosos aquí. No podemos agregar este 3x, y este 6x porque este 6x está unido al registro natural por multiplicación. Así que este sería nuestro primer derivado. Y ahora para encontrar el segundo derivado, encontraremos el derivado del primer derivado, que hacernos en la próxima diapositiva. Tan nuevo, para encontrar el segundo derivado tomaremos el derivado del primer derivado. El derivado de 3x sería 3 más, pero ahora para encontrar el derivado de 6xx registro natural 4x, debemos aplicar la regla del producto de nuevo. Así que esta vez dejaremos la primera función f igual 6x, y la segunda función g igual registro natural 4x. Aplicando de nuevo la regla del producto tenemos fxg' más gxf' o la primera función x el derivado de la segunda función. Más la segunda función x el derivado de la primera función. Tenemos f' de x igual 3 más 6xx el derivado del registro natural 4x. Otra vez, esta es una función compuesta, así que dejaremos la función inter 4x igual u así que el derivado del registro natural u con respecto a x, de nuevo, va a ser 1x' o 1 4xx el derivado de 4x u', que es 4 más registro natural 4xx el derivado de 6x. Lo que sería 6.
Ahora, de nuevo, simplifiquemos. Tenemos 3 más 4 1. 4 simplifica a 1. 6x un x. Ahora las x se simplifican, por lo que nos dejamos con solo 6. Y luego tenemos más 6 registro natural 4x. Bien, podemos combinar 3 y 6 porque son como términos. Tenemos f doble prime de x es igual a 9 más 6 registro natural 4x. Otra vez, puede ser intentar agregar los 9 y los 6, pero no podemos hacer esto porque los 6 están unidos al registro natural por multiplicación. Ahora tenemos nuestra segunda función derivada. Para encontrar el tercer derivado encontraremos el derivado del segundo derivado, que de nuevo hacemos en la próxima diapositiva. Ahora para encontrar el tercer derivado, o primero triple de x, encontraremos el derivado del segundo derivado. Bueno, el derivado de 9 es igual a 0. El derivado de 6 natural log 4x va a ser igual a 6x. El derivado del registro natural 4x, de nuevo es una función compuesta. La interfunción es igual a o el derivado del registro natural u con respecto a x es igual a 1x u prime, que sería 1 4xx el derivado de 4x, que es 4. Tan otra vez esto y 4 simplificará 1. Así que nuestro tercer derivado es igual a 6 por 1x o 6 dividido por x. Y eso va a hacerlo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.